Hola, bienvenidos a este video en el que abordaremos de manera general el trastorno por estrés postraumático TEPT. En 1980, el DSM-3 redefinió el trastorno de estrés postraumático como una entidad diagnóstica principal dentro de los trastornos de ansiedad. Se caracteriza por una serie de síntomas no específicos y que aparecen en un individuo como consecuencia de la exposición a estresores traumáticos con amenaza vital grave y riesgo objetivo para la integridad física, junto con la percepción subjetiva de miedo intenso y atribución de incapacidad personal para afrontar el acontecimiento. Mucha gente se siente desconsolada, deprimida, ansiosa, culpable y enfadada después de una experiencia traumática. Además de estas reacciones emocionales comprensibles, en el TEPT existen 4 tipos principales de síntomas. 1. Síntomas de experimentación, flashback y pesadillas. Durante el sueño, las pesadillas pueden ser tan reales que se siente como si estuvieran viviendo la experiencia de nuevo. Uno puede verlo en su mente, pero también se pueden sentir las emociones y sensaciones físicas de lo que ocurrió, como miedo, sudoración, olores, sonidos, dolor, etc. Y los eventos cotidianos pueden desencadenar los flashbacks. Por ejemplo, si se tuvo un accidente de coche con lluvia, un día de lluvia podría provocarlo. 2. Evitación conductual y cognitiva de aquellos estímulos asociados al acontecimiento traumático. Las personas pueden comunicarse menos con otras personas y restringir sus habilidades, actividades y vida social. 3. Estado de guardia. Se encuentra alerta todo el tiempo como si estuviera bajo el peligro. Esto también se llama hipervigilancia. Puede sentirse ansioso y que le cueste dormir. 4. Alteraciones en las cogniciones, estado de ánimo y comportamientos. El sujeto piensa de forma muy negativa sobre sí mismo, el mundo que le rodea y el futuro. Se siente culpable y es incapaz de tener sentimientos de felicidad u emociones positivas, por lo que no disfruta igual que antes. Su forma de comportarse puede cambiar y empezar a manifestar conductas agresivas. Dentro de los criterios diagnósticos, en el DSM-5, los síntomas deben durar más de un mes y deben producir en el sujeto un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes. Se distingue entre TEPT agudo cuando los síntomas duran menos de 3 meses, TEPT crónico si duran más de 3 meses y TEPT demorado cuando los síntomas aparecen al menos 6 meses después del acontecimiento traumático. La CIE-10 exige que el trauma debe tener una naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica que probablemente causaría un malestar profundo en casi cualquier persona, poniendo como ejemplos los catástrofes naturales o producidas por el hombre como combates, accidentes graves, ser testigo de la muerte violenta de alguien, ser víctima de tortura, terrorismo, etc. Evaluación del trastorno. A menudo el TEPT no se identifica en los pacientes por sí solo. Por el elevado índice tanto de experiencias traumáticas en la población general como de comorbilidad en quienes padecen el TEPT, es importante evaluar la presencia de este trastorno en pacientes que presentan otros trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y de abuso de sustancias. Dentro de las evaluaciones clínicas están la escala de TEPT administrada por el clínico de Blake, que es útil para diagnosticar el TEPT. También está la entrevista de escala de síntomas de TEPT, de Foa, Riggs, Danko y Rothbaum, que diagnostica y evalúa la gravedad de síntomas del TEPT. También está la entrevista estructurada para trastornos de angustia extrema, de Belkovitz, que mide una amplia variedad de respuestas al trauma, por ejemplo, regulación del afecto, relaciones con los demás, percepción de sí mismo y del perpetrador. Por último, la entrevista estructurada para TEPT de Davidson, que diagnostica y evalúa la gravedad de los síntomas del TEPT, además de la culpa del sobreviviente y la conducta de culpa. Y dentro de los instrumentos autoaplicables se dividen en 2 áreas a evaluar: las que evalúan los sucesos y las que evalúan los síntomas. Metas generales de la terapia. Debido al deterioro significativo que experimentan los pacientes con TEPT, las metas de resultados finales se dirigen a mejorar el funcionamiento general y la calidad de vida. Entre las metas específicas está disminuir los síntomas emocionales, cognitivos, conductuales y físicos de la angustia y de la ansiedad, mejorar las relaciones sociales y la capacidad de trabajar fuera de casa o asistir a la escuela son metas finales adicionales. Además, el tratamiento con terapia cognitivo-conductual pretende reducir la psicopatología asociada, por ejemplo, el deficiente control de la ira, y problemas comórbidos como el abuso de sustancias. Principales metas de resultados instrumentales del tratamiento.
Entre los objetivos a tratar el TEP se encuentran los siguientes: reducir la activación psicofisiológica, disminuir las ideas disfuncionales y mejorar las habilidades adaptativas de afrontamiento. Meta 1. Reducir la activación psicofisiológica. En un intento por disminuir la angustia física y psicológica, los pacientes con TEP evitan la exposición a los estímulos asociados con el trauma. Esto genera un reforzamiento negativo, lo que aumenta la probabilidad de más evitación, la cual se manifiesta de varias maneras. Dentro de las intervenciones potenciales específicas de la meta se encuentran la exposición prolongada, en la que los pacientes se dan cuenta de que, a diferencia de su idea de que la ansiedad continuaría en aumento al enfrentarse a los estímulos traumáticos, los síntomas de angustia disminuyen. La otra es la terapia de exposición de canales múltiples. El propósito es cubrir la exposición, primero a las sensaciones fisiológicas asociadas con la crisis de angustia, mediante la exposición interoceptiva. Después los pacientes participan en la exposición a señales cognitivas y conductuales del trauma que se están evitando. Esta progresión disminuye el temor adicional de experimentar angustia al aplicar la exposición tradicional. Y el manejo de ansiedad. Algunos ejemplos son el entrenamiento de relajación, la respiración diafragmática, autodeclaraciones positivas y biorretroalimentación. Meta 2. Disminuir las ideas disfuncionales. El individuo con TEP es enseñado a procesar la experiencia traumática con la interpretación de que la amenaza continúa estando presente. El procesamiento cognitivo ineficaz genera intrusión de pensamiento, angustia y un afrontamiento desadaptativo. Las intervenciones potenciales específicas de la meta son la reestructuración cognitiva, en donde el paciente, tras aprender a identificar las ideas disfuncionales, se le instruye a valorar su precisión y a reconocer distorsiones, por ejemplo, catastrofismo, atención selectiva, entre otros. Después, los pacientes aprenden a desarrollar cogniciones más adaptativas. El autodiálogo guiado. Con esta técnica se formula a los pacientes una serie de preguntas que facilitan la identificación de autoverbalizaciones más adaptativas. Permiten que el individuo ponga a prueba sus hipótesis acerca de su grado actual de peligro. El objetivo es poner a prueba suposiciones desadaptativas para determinar su veracidad. Los ensayos conductuales y la detección de pensamientos, en donde el paciente pone en práctica un estímulo aversivo en un intento por detener los pensamientos intrusivos y obsesivos. Meta 3. Mejorar las habilidades adaptativas de afrontamiento. Los individuos con TEP a menudo emplean habilidades de afrontamiento desadaptativas, por ejemplo, distanciamiento social, aislamiento físico, problemas de manejo de la ira, etc. El afrontamiento adaptativo no solo mejora el estado de ánimo, sino que propicia la participación en intervenciones subsecuentes de exposición. Las intervenciones potenciales específicas de la meta son entrenamiento de inoculación de estrés, terapia de resolución de problemas y entrenamiento de manejo afectivo. Por último, las metas de resultados instrumentales objetivos de tratamiento adicionales son disminuir las perturbaciones del sueño, disminuir la resistencia, mejorar las relaciones interpersonales, disminuir el comportamiento de crisis y prevenir el TEP. Consideraciones clínicas adicionales. Al trabajar con pacientes con TEP es importante recordar que algunas poblaciones en riesgo quizás se muestren particularmente resistentes a hablar de hechos traumáticos, por ejemplo los inmigrantes y las víctimas de traumas conyugales. La aparición del TEP llega a ocurrir con adultos mayores ya retirados. Es importante evaluar los hechos traumáticos al trabajar con adultos mayores, pues las manifestaciones clínicas del TEP pueden diagnosticarse mal como trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, a causa de síntomas de estado de ánimo depresivo, agitación, insomnio, culpa e indiferencia emocional. Otro punto es que es factible llevar a la práctica la terapia cognitivo-conductual en diferentes medios. La decisión del tratar el TEP en grupo y no de modo individual a menudo es determinada por cuestiones prácticas, por ejemplo, la disponibilidad del paciente y terapeuta. Entre los beneficios del tratamiento en grupo se hallan la normalización de síntomas del TEP, disminución de los sentimientos de ansiedad y culpa, e interacciones interpersonales motivantes en un ambiente seguro. Por el contrario, la terapia de grupo llega a ser abrumadora para algunas personas y no todos los pacientes con este trastorno son candidatos adecuados, como los individuos suicidas y los que abusan de sustancias. Además, hay tratamientos específicos para mujeres. La terapia cognitiva del trauma de Kuban y Watson en el 2000 fue diseñada para mujeres golpeadas y abarca reestructuración cognitiva para la culpa relacionada con el trauma, manejo de estrés, entrenamiento de asertividad y de otras habilidades adaptativas de afrontamiento.
Por último, es importante que los terapeutas estén conscientes de la traumatización indirecta, la cual se refiere a perturbaciones que ocurren en el terapeuta como resultado de trabajar con víctimas de traumas. Escuchar las experiencias de los pacientes en ocasiones ha llegado a afectar los propios esquemas del terapeuta acerca de sí mismo y del mundo y generan angustia psicológica. Como ejemplos tenemos a la famosa cantante de pop Lady Gaga, quien reveló hace poco que ella fue víctima de violación a sus 19 años. Gracias al buen trato de médicos, familia y amigos, ha logrado superar y salvar su vida, pero aún padece las consecuencias de este episodio. Sufro estrés postraumático. Nunca le he dicho esto a nadie, así que aquí estamos. Contó en un atónico grupo de jóvenes LGBT sin hogar en Nueva York. También compartió el mantra con el que batalla contra las secuelas de esa horrible experiencia. Eres valiente, eres valiente. Otro caso es el del conductor y comediante Adal Ramones, quien contó los detalles sobre su secuestro en 1998. El artista contó que estuvo una semana secuestrado, donde lo mantuvieron encerrado dentro de un closet con las muñecas esposadas y encadenado de los pies. Además, él contó que sufre estrés postraumático. Yo no podía del closet. Yo estaba en mi luna de miel. Veía que estaba anocheciendo y era de dormir con los closets abiertos. Fue fuerte. Desde aquel entonces cargo un arma, traigo guardaespaldas, desde entonces traigo una camioneta a varios metros que me va siguiendo lamentablemente. Muchas gracias por su atención.